Resumen del libro Charlie y la fábrica de chocolate. La familia de Charlie era muy pobre. Únicamente tenían para comer. Vivían en una casa pequeña de 2 habitaciones. En una dormían los 4 abuelos en una cama. En la otra Charlie con sus padres en un colchón en el piso. La peor tortura para Charlie era que en la ciudad que vivía había una fábrica de chocolates. Todo el día había olor a chocolate en el aire. Eso le daba más hambre. A Charlie le gustaba escuchar historias que sus abuelos le contaban. Una de ellas fue sobre el dueño de la fábrica, Willy Wonka. Para ellos era un genio y la fábrica hacía los destacables chocolates. En uno de esos cuentos un príncipe indio buscó a Wonka para que le construyera un castillo de chocolate. Lo logró pero se derritió muy rápido. Los abuelos le contaron que hacía 10 años que Wonka no salía de su fábrica. Que no se veía entrar ni salir a nadie de ella. Todo había ocurrido porque los dueños de otras fábricas habían metido empleados como espías para robarle los secretos de los chocolates. Entonces Wonka decidió correr a todos sus empleados. Nadie sabía desde ese momento quiénes trabajaban como obreros. Tan solo se veían pequeñas sombras en las ventanas de la fábrica. En ese momento llegó el padre de Charlie con el periódico. Leyeron que la fábrica se abriría para bastantes afortunados. Willy Wonka había escondido 5 boletos dorados en el interior de sus chocolatinas. Los 5 chicos que las encontrasen podrían entrar a la fábrica por un día. Además les daría de obsequio chocolates gratis para toda la presencia. Para Charlie era importante encontrar uno de esos boletos para omitir que su familia siguiese con hambre. Pero solo le daban un chocolate al año, para su cumpleaños puesto que eran muy pobres. El primer chico que encontró el boleto fue Augusto Gloop, un niño de 9 años muy gordo que le encantaba comer. Un día antes del cumpleaños de Charlie, otra niña encontró el segundo boleto. Era Veruca Salt. Una niña a la que los padres malcriaban. Había comprado una cantidad colosal de chocolatinas. El día del cumpleaños de Charlie le brindaron su chocolatina pero la misma no tenía el boleto. Otros 2 chicos encontraron ese día 2 boletos más. Eran Violet Beauregard y Mike TV. La primera era una niña que masticaba en todo instante un chicle que tenía hacía 3 meses. Cuando no lo utilizaba se lo pegaba detrás de la oreja. El otro niño se pasaba todo el día observando televisión. Quedaba solo un billete. El abuelo Joe brinda a Charlie sus ahorros a escondidas para que comprase otro chocolate. Pero no tuvieron suerte. El padre de Charlie pierde su trabajo en la fábrica de dentífricos. La familia comienza a pasar más hambre. Era pleno invierno. Ya habían pasado varias semanas del cumpleaños de Charlie. Una tarde cuando Charlie volvía de la escuela encuentra en la calle una moneda. De tanta hambre elige comprarse 2 chocolates. En el segundo encontró el último boleto. Charlie regresa a la vivienda y se lo cuenta a la familia. Leen el boleto. Se enteran por él que podía ir acompañado por 1 o 2 familiares y que siempre que se quedasen sin chocolate con el boleto dorado podía seguir a solicitar más. La entrada a la fábrica sería el 1 de febrero que era el día siguiente. Todos deciden que quien acompañaría a Charlie sería el abuelo Joe. Llegado el día todos los niños fueron con sus padres menos Charlie que fue con su abuelo. Wonka los recibió en la puerta de la fábrica. Llevaba una galera negra, un saco de terciopelo color ciruela, pantalones verdes, guantes, un bastón, y una pequeña barba. Todos ingresaron en la fábrica. Eran 9 y Wonka. Dentro hacía muy calor. Wonka les explicó que era porque a sus empleados debía tener temperaturas altas o se morirían. Caminaron hasta llegar al recinto de chocolate. En este recinto todo era comestible. Río de chocolate derretido, cascadas de chocolate, árboles y pasto comestible. Ahí conocen a los empleados. Eran los Oompas Loompas. Los Oompas Loompas eran pequeños hombrecitos que Wonka había traído de África después de cerrar su fábrica por los espías. Como a ellos les encantaba el cacao que es de donde se hace el chocolate y no podían encontrar muy en África, Wonka les proporciona que les dará todo el cacao si le trabajaban para él. Estos admiten y se los transporta a trabajar a todos a su fábrica. Augusto Gloop por ser tan glotón se pone a tomar chocolate derretido del río y se cae en él.
Después unos tubos lo succionan y se lo transporta a otra sección de la fábrica. Wonka ordena a uno de sus Oompas que lleve a los padres de Augusto a esa región para que lo recuperen. Los otros Oompas cantan y afirman que Augusto tendrá una lección. Que comer varios dulces no es bueno y que saldrá más flaco. Siguieron el paseo y se fueron por el río en un barco hecho de caramelo rosa. Los que remaban eran numerosos Oompas. Llegaron a una habitación nueva. Sala de invenciones. Allí Wonka les enseña unos caramelos que son eternos para los niños que reciben poca guita. Además les muestra un toffee, chocolate, capilar que al comerlo hacía crecer el pelo. En esa parte había también una máquina de chicle. Este electrónico fabricaba una tablet de chicle gris que contenía todas las comidas del día. Violeta, por ser tan fanática del chicle, le quita a Wonka la tablet y la mastica. Como no estaba terminada, Violeta comienza a ponerse violeta y se fan como un globo. Wonka les ordena a los Oompas que la lleven rodando a la salón de exprimidos y que la exprimiesen. Se van con los padres de ella. Los Oompas cantan y afirman que la chica aprenderá una lección. Que masticar tanto chicle no es bueno. Continuaron el paseo por otras habitaciones hasta llegaron a una donde había 100 ardillas. Estas se ocupaban de dividir las nueces enteras de sus cáscaras. Primero las golpeaban con sus dedos para ver si no eran huecas y si eran buenas las separaban. Si eran malas las tiraban en un pozo. Veruca se encapricha con tener una de esas ardillas amaestradas e ingresa a la habitación para agarrar una. Las ardillas se enojan, le golpea la cabeza para ver si era hueca y deciden todas tirarla en el pozo. Después el padre y la madre de la niña son empujados por las ardillas también. Los Oompas cantan y afirman que aprenderán una lección. Los padres que no es bueno malcriar tanto a los hijos y que la niña aprenderá que no en todas las situaciones se tiene la oportunidad de tener todo lo que se le ocurra. Continúan el paseo y suben en un ascensor de cristal lleno de botones en las paredes y en el techo. Con él se podía ir en todas las direcciones. Arriba, abajo, a los lados, en diagonal. Cada botón llevaba a un espacio diferente de la fábrica. Wonka les posibilita a los niños que quedaban que presionen un botón. Mike TV elige un cuarto que tenía televisores. Llegan a la habitación. Era toda blanca y tenía en una punta una cámara para filmar. En la otra punta había una televisión. Charlie les enseña que a través de este emprendimiento se podría enviar chocolate a través de la televisión. Primero se debía filmar un chocolate que debía ser más grande de lo común. Después este se dividía en millones de partes pequeñas que viajaban por el aire hasta llegar a una antena de tele. Mike TV pregunta si se podría enviar a personas. Wonka le dice que jamás probaron. Mike corre hasta el frente de la cámara, se filma para ser el primer humano en ser enviado por tele. Pero cuando llega a la tele se había hecho muy pequeño, medía 2 centímetros. Wonka le ordena a uno Oompa que los lleven a la habitación para estirar chicles para llevarlo a cabo grande otra vez y después como quedaría flaco le darían un caramelo que lo haría engordar. Se van los padres también. Los Oompas cantan y afirman que aprenderá una lección. Que ver tanta televisión es malo. Solo queda a Charlie y el abuelo Joe. Wonka se pone contento y los transporta en su ascensor de cristal hasta arriba y fuera de la fábrica. Rompen el techo y quedan volando como un helicóptero. Desde allí ven a los otros niños que se iban a sus casas. Bajan y los ven. Augusto salió más flaco, Violeta estaba desinflada pero Violeta, Veruca toda sucia, y Mike medía 3 metros. Todos se iban con sus camiones de chocolate como Wonka había prometido. Vuelven a subir en el ascensor y Wonka le dice a Charlie que por ser el último en quedar era el ganador. Que de premio le regalaba la fábrica de chocolate. Le cuenta que era muy viejo y que no tenía familia ni herederos. Por eso había hecho ese certamen. Como Charlie fue el ganador, Wonka elige traer a toda la familia a vivir a la fábrica hasta que sea grande. Así todos lo ayudarían a conducir la fábrica. Buscaron a la familia y los metieron a todos en el ascensor. A los otros abuelos con la cama y los padres. Así se cambian de casa.